Mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente con ustedes. Su programa El Mañanero en esta versión vía video con el fin de hacerle llegar a ustedes enseñanzas todos los domingos, sí, cada 8 días una enseñanza acerca de un tema específico. Y como tal, pues el domingo anterior, pues estuve comenzando esta serie de enseñanzas y el domingo anterior estaba hablándoles de Halloween, las fiestas de Halloween que se celebra durante este mes en algunas partes, pero que en el día especial, el 31 de octubre, es el día donde más pues se tiene acogida a estas fiestas. Así que hoy voy a estar enseñando la segunda sección de este estudio, de este tema con referente a Halloween. Estuve hablando la semana pasada, el domingo pasado, acerca de el origen, el trasfondo histórico de estas fiestas paganas celebradas en casi todo el mundo y que pues sus orígenes pues han estado asociados con un trasfondo espiritual. Hoy voy a estar pues hablando también de otro componente de estas fiestas de Halloween. Estuve hablando acerca de cómo la brujería es uno de los elementos claves para estas fiestas en las cuales pues es una influencia fuerte y como tal pues el origen de estas fiestas tiene que ver con este tipo de prácticas asociadas con la brujería y con la hechicería. Estuve hablando acerca de el peligro que puede representar el que un niño o un adulto pueda estar celebrando estas fiestas y a qué o con qué fin o con qué trasfondo espiritual está haciendo al celebrarlas. Así que, bueno, hoy voy a estar hablando de otro componente que tiene que ver con estas fiestas. Si bien a la hora de tener una imagen representativa de estas fiestas, pensamos y estaba hablando anteriormente de que el símbolo de la bruja, ¿sí? Es uno de los elementos representativos de Halloween, el símbolo de la bruja, como tal, pues lo conocemos como una bruja montada en una escoba, ¿sí? Es lo que se convirtió en uno de los símbolos de los símbolos de Halloween. Así que muy aparte de esta representación, también tenemos otro símbolo y que es el de la calabaza. Entonces, de ese vamos a estar hablando. ¿Sí? El símbolo de la bruja en Halloween, ¿sí? Representa el lado oscuro, ¿sí? El lado oscuro de esta celebración, el lado oscuro, el lado oculto de esta celebración. Vemos cómo pues también es asociado con el color negro, ¿sí? Con el color negro. Ahora la otra parte que es también en imagen representativa o en símbolo representativo, que es la calabaza, representa el color naranja, ¿sí? O la parte de luz. Entonces tenemos aquí dos colores, ¿sí? Representativos de Halloween, el negro y el naranja. Entonces, estos dos colores representativos tienen también un trasfondo espiritual. El negro, como ya dije, representa la parte oscura, el trasfondo oculto de estas fiestas y como tal es las fuerzas del mal y el color naranja representa el poder, las fuerzas del bien, según la tradición. Eh, Así que el naranja pues contrasta con el negro
y tienen diferentes significados. Entonces el naranja representa pues la luz y representa el poder, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista espiritual y simbólico. Así que les estaré hablando de eso, del uso de las calabazas en Halloween, el uso de las calabazas en Halloween. Ahora, para este tiempo, eh, es un tiempo que eh, en los países del norte, o en algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, los países anglosajones como Inglaterra, Escocia e Irlanda, son países que se celebran tiempos de las cosechas de algunos productos y como tal, pues esto eh, se asocia también con las fiestas de Halloween. Así que las fiestas de Halloween eh, fueron, digámoslo así, ubicadas dentro de una época, ¿ya? Ubicadas dentro de una época y la época de la cosecha, ¿sí? Entonces aquí en Estados Unidos para este tiempo estamos en la época de las cosechas de un producto específico. Estamos en el tiempo de las cosechas del maíz y de las calabazas. Para este tiempo hay mucha calabaza en Estados Unidos, en Canadá, sí, como en algunos países de Europa también hay unos productos también que están en cosecha. Entonces, estas fiestas se asocian a la temporada de cosecha que hay, sí, eh, y que como le digo, se ubica dentro de ese tiempo, sí, como parte del rito también. Es algo bien orquestado, es algo bien orquestado, diría yo. Ya. Ahora, eh, el uso de la calabaza en esas fiestas, en las fiestas de Halloween, representa algo eh, de mucho trasfondo espiritual, como lo estaba diciendo, así como todo, o sea, yo les estoy hablando y les estoy dando este estudio usando como, como un, usando como una parte la historia, ¿sí? De parte de la historia, ¿sí? De dónde comienzan todas las cosas, pero con lo importante de esto es lo espiritual. Quiero que tomen muy en cuenta esto, que es lo espiritual y cómo nos puede afectar a nosotros o cómo puede afectar a la gente en el día de hoy, sí, en este tiempo, sí. Entonces, eh, como les estaba diciendo, la, la cosecha, el tiempo de la cosecha, en este tiempo que se celebran lo que es en las granjas, el cultivo de la calabaza. Y la calabaza es usada, ¿sí? Es usada desde sus orígenes para representar una, un símbolo, usarla como un símbolo de protección. Ahora, ¿de dónde comienza esto? De que la idea de usar una calabaza en representación de Halloween, ¿sí? Todo comienza en Irlanda, como les estaba diciendo anteriormente, de que estas fiestas, estas costumbres paganas vinieron de Irlanda se transfirieron acá a Estados Unidos. Esas fiestas llegaron aquí en el año de 1840, cuando la emigración irlandesa llegó a los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos comenzaron a poblarse, cuando los colonos de Irlanda comenzaron pues a traer diferentes costumbres a esta nación pues estaba formándose con costumbres y culturas europeas y una de esas costumbres pues tiene que ver con la fiesta de Halloween, así que oficialmente comienzan estas fiestas a celebrarse en 1921 aquí en Estados Unidos, a oficializarse y cada vez a tomar más fuerza. ¿Sí? Entonces de Irlanda
se trae esta tradición de usar la calabaza, usar una hortaliza como un símbolo de protección, ¿sí? Ahora, aquí es el hacerle una calabaza, hacerle los ojos como de una manera horrenda, una forma terrible de representar a un rostro, ¿sí? A un rostro en una calabaza. Aquí se le dice, pues en términos inglés, se dice Jatlander. Un Jatlander es una calabaza, ¿sí? Una calabaza con un rostro de terror, ¿sí? Un Jatlander. Entonces, a la calabaza se le sacan todas las cosas, lo que tiene dentro y se deja totalmente vacía. Consiste en iluminar la calabaza y ponerle una luz adentro, una vela adentro, ¿sí? Y ponerla en sus casas, en la entrada, en la puerta de la casa, ¿sí? Como símbolo de protección. Ahora, ¿protección a qué? ¿Sí? Porque vemos que en las puertas hay calabazas, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde se decoran con muchas calabazas, donde la gente ya es por tradición de que lo hacen todos los años, por tradición y una tradición que fue tomando fuerza al paso del tiempo, fue tomando más y más fuerza y se fue nacionalizando como algo ya, unas fiestas auténticas de Estados Unidos. Y es así como vemos que las personas pues toman esta tradición, adoptan esta tradición, decoran sus casas con calabazas como ese, pero que en sí no saben exactamente su significado o su trasfondo, ¿sí? Pero verlo desde un punto de vista de historia y un punto de vista espiritual. Así que, mis hermanos, pues esto obedece a un hombre llamado, en la tradición dice, una leyenda, hay varias leyendas acerca de esto, un hombre llamado Jack Lantern, ¿sí? Un granjero de Irlanda quien desafió al diablo. Este hombre desafió al diablo y dice la leyenda que este hombre usó de trucos para engañar al diablo y quitarle poder. Este hombre, se dice la tradición irlandesa de que fue extremadamente malo y que su maldad sobrepasó la maldad del diablo. Eso es lo que dice la tradición. Así que este hombre hizo trato con el diablo para eh, una lucha de poderes. Se dice la tradición que este hombre a través de trucos engañó al diablo, a través de tratos engañó al diablo y entonces el diablo perdió varias apuestas con este hombre, Jack Lantern, quien al morir, dice la leyenda, y de esto podemos ver en algunos cuentos que relatan esta historia. Esto fue llevado, eh, eh, digamos que al cine, al entretenimiento, ¿sí? Donde este personaje pues desafió al diablo, desafió a la muerte y cuando el día de morir él se presenta al cielo, no fue recibido porque era una persona extremadamente mala. eh, y después de allá fue echado del cielo y fue enviado al infierno, y en el infierno tampoco lo recibieron por lo que le había hecho al diablo, ¿sí? Se dice en la tradición que este hombre metió al diablo en un costal donde lo convirtió en una moneda, se hizo que el diablo se convirtiera en una moneda y lo metió en una bolsa y lo golpeó y la bolsa tenía un crucifijo y esto le quitó poder al diablo para que pudiera salir de ahí. Bueno, es una historia que al contarla pareciera como una historia de niños, un cuento de niños. Ustedes pueden pues escudriñar más acerca de esto, ¿sí? Pero lo que yo voy no es que motivarlos a ustedes a que, bueno, busquen en internet, busquen la forma. Hay información de eso, ¿ya? Pero yo no les voy a hablar de información tomada de internet para decir que, bueno, ya descubrí de dónde viene el asunto, ¿sí?
y ya puedo ya saber acerca de eso y tenerlo claro. Son informaciones basadas en leyendas, ¿sí? Unos dicen otras leyendas, otros otras cosas y así, o sea, pero todos hablan el mismo lenguaje, solo con algunos cambios, sí, pero el tema no es, mi hermano, de hacerle ver a usted las cosas a través de leyendas, sí, sino a través de cómo el enemigo ha usado la tradición, sí, las, dentro de las culturas ancestrales, cómo ha usado elementos que los ha convertido en tradición, en cuentos de brujas, como decía Pablo, ¿sí? En cuentos de viejas, en cuentos de brujas, en cuentos de viejas, ese término que lo dijo Pablo, ¿sí? Donde cada región hay una leyenda y de esa leyenda nace una costumbre, nace una cultura, nace una creencia. Y hay diferentes versiones que hablan acerca de Halloween. Otros lo asocian con las fiestas de los santos por aquello de que primeramente fue de origen religioso. Pero es ahí donde la Iglesia Católica adopta esto, la Iglesia Católica lo interna dentro de sus costumbres religiosas, ¿sí? Y es así como Halloween comienza, lo decía anteriormente, el domingo pasado, que Halloween comenzó a formar parte de diferentes culturas en la Europa medieval, ¿sí? Entonces, como un carnaval en diferentes países de la Europa medieval y que hoy en día todo eso se ha propagado, que todas estas cosas pues se han internado más dentro del pensamiento contemporáneo. Así que todas estas tradiciones, todas estas cosas vienen, ¿sí? De leyendas que aparentemente se ve como algo, digámoslo, un cuento de niños, tal como el cuento de Jack Lantern, que fue un granjero que desafió al diablo, que hizo tratos con el diablo, pero que ganó, terminó ganando, que no fue aceptado en los cielos, en el cielo, pero que tampoco fue aceptado en el infierno cuando murió. Entonces, divagó. Dice la leyenda que divagó como un espíritu ambulante buscando dónde refugiarse. Del infierno, lo que tomó del infierno fue un tizón. Dice la leyenda que Satanás le entregó un tizón para que alumbrara su camino donde fuera. ¿Sí? Así que Jack Lantern, dice la historia, dice la leyenda, que divagó como un espíritu ambulante y hasta llegar y refugiarse en una hortaliza. Entonces, al refugiarse en una hortaliza, la hizo de la hortaliza su hogar, ¿sí? Y es así donde vemos que primeramente, desde sus orígenes, fue usada unas hortalizas diferentes. Después, cuando eso llega aquí a Estados Unidos, en Estados Unidos, como es una región para esta temporada muy rica en el cultivo de calabazas. Y es así que desde estos tiempos, desde el tiempo de las colonias, ¿sí? Donde comenzó la calabaza a usarse como este símbolo representativo de esas fiestas y donde alusivo a la imagen de Jack Lantern, comenzó la calabaza a ser introducida en Halloween, ¿sí? Ya que era una historia muy aparte de Halloween, pero se introdució en Halloween, ¿sí? Como un elemento de Halloween, ¿sí? Donde comenzó la calabaza a ser parte de un símbolo de Halloween. Y vemos cómo la calabaza es iluminada desde adentro, una iluminación donde es tallada con una imagen terrorífica representando a un espíritu protector o un espíritu guardián, ¿sí? Donde se dice que ya Lantern fue introducido ahí en la calabaza
y donde ahí encontró un refugio, como un espíritu ambulante, no tenía dónde ir y se refugió y usó una calabaza como su morada, como su hogar, ¿sí? Entonces ahí es ahí donde vemos cómo la figura de la calabaza es iluminada, una luz desde adentro, ¿sí? Alusivo a este personaje que cuenta o que relata la historia, o relata una leyenda o oriunda de allá de Irlanda. Así que vemos que Jack Lantern fue llamado el hombre de la linterna, ¿sí? El hombre de la linterna. Entonces, o el de la linterna. Así que esta luz fue eh, dada a Jack Lantern, es la luz que ilumina a la calabaza y vemos cómo esa luz representa las luces que decoran a Halloween. Entonces se dice de que esta luz es procedente del infierno, cuando en el infierno, cuando él se presenta al infierno, le es dado un tizón del infierno para que se pudiera iluminar su camino. Bueno, esa es la leyenda. Jack Lantern o la calabaza tallada, la calabaza que vemos en casas como símbolo de decoración. Ahora, suena un poco tonto, una historia como un poco salida de toda realidad, sí, pero que es parte de la tradición que formó Halloween, sí. Ahora, en Estados Unidos, en el tiempo de la cosecha, sí, cuando, que es el tiempo de la cosecha del maíz, eh, donde tradicionalmente los granjeros protegían sus cultivos. Para proteger sus cultivos hacían uso de un espantapájaros para proteger sus cultivos, un espantapájaro o un muñeco para que los cuervos no llegaran ahí, los aves no llegaran a comerse el maíz, comerse el cultivo. Y es muy tradicional en granjas en los tiempos antiguos, ya muy poco se usa esto aquí en Estados Unidos, pero es muy tradicional ver un muñeco, un espantapájaros, sí, en un cultivo de maíz en los tiempos de la cosecha. Así que a esto Halloween lo usó también como un símbolo representativo, ya que el, el, el espantapájaro representa a un protector. El espantapájaro representa a un protector que cuida un área de cultivo. Es así como también la calabaza tallada o el jack lantern, ¿sí? Se adopta en lo que es la imagen del espantapájaro y vemos entonces después una combinación de un jack lantern o una calabaza, ¿sí? Iluminada con el cuerpo de un espantapájaros, ¿sí? Es así como toma forma en la calabaza con el cuerpo de el espantapájaros y toma forma de un espíritu protector. Entonces, vamos un poco tejiendo lo que es el trasfondo de sus orígenes, a lo que es hasta ahora, a lo que cómo se ha venido adaptando una cosa con otra, un elemento con otro para complementar todo un conjunto, todo un diseño. Es así como vemos que tanto el color naranja, que es representado en la calabaza como un color de luz, como un color de poder, ¿sí? Es en representación a la protección, ¿sí? A la protección. Entonces vemos que en una casa se decora, ¿sí? A su frente con calabaza para proteger, según la tradición, para proteger
de espíritus malévolos. Viene siendo un espíritu guardián. El Jack Lantern o la calabaza viene siendo un espíritu guardián, ¿sí?, de las casas. Entonces, ese espíritu que mora en la calabaza representa a la vez un protector o una gárgola. Yo no sé, de pronto si ustedes no han escuchado acerca de lo que es una gárgola. Una gárgola también es un símbolo de protección usado en la época medieval, que aún algunas iglesias y algunas, digamos que unas casas también usan este símbolo de protección, y es un demonio, es la figura de un demonio, ¿sí? Es un demonio, una figura de horror supuestamente para espantar a los espíritus que quieran entrar en las casas. Una gárgola también era usada también en las iglesias, ¿sí? En las iglesias de la época medievales, en las torres, siempre se encontraban. Esto es muy común verlos en las catedrales en Francia, en donde pues en la Francia medieval, todas esas catedrales fueron diseñadas con estas gárgolas, con imágenes de estas gárgolas como símbolo de un espíritu protector, un demonio protector, un espíritu guardián. Lo mismo, pero con un tinte diferente, pero lo mismo, esto se adoptó a través de Halloween en el uso de las calabazas o los yatlantes, ¿sí? Entonces, esa protección, ¿sí?, en las casas hace que esa casa pues esté protegida, ¿sí? Eh, Naturalmente puede verse como algo decorativo, una casa decorada, ¿sí?, que se ve bien bonita con sus luces, con su color naranja, pero que en el trasfondo espiritual, en el mundo espiritual, estamos viendo una casa que tiene un espíritu guardián, ¿sí? Que tiene un espíritu guardián. Ahora, ¿protegerla de qué? ¿Sí? Según la tradición, de protegerla de espíritus malévolos. Ahora, la escritura dice, está dividido Satanás, está dividido el reino de Satanás, para que un espíritu pelee con otro espíritu. Entonces, estamos hablando de cómo Satanás usa elementos para llegar y engañar a la gente, usándolos como a simple vista como algo inofensivo, como algo decorativo, ¿sí? Como algo que no le hace daño a nadie, pero que en el mundo espiritual se desencadena, se abre la puerta, ¿sí?, a muchos poderes de las tinieblas. El simple hecho de tener un elemento como una calabaza en la puerta está abriendo, óigalo bien, está abriendo el poder de las tinieblas para usar o para hacer del poder de las tinieblas, ¿sí?, un protector, un poder protector. La imagen de la calabaza tiene que ver con algo, con un elemento, ¿sí?, que busca proteger el hogar, entre comillas, proteger el hogar, ¿sí?, donde está. Pero viéndolo del trasfondo espiritual, busca es tomar el lugar, ¿sí? Busca es sellar el lugar. La Biblia dice que cuando el espíritu de muerte iba a visitar a la casa de los egipcios para exterminar a los primogénitos de los egipcios como castigo a Faraón de no dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, el Señor mandó un espíritu de enfermedad que exterminaría a los primogénitos de los egipcios. Y es así como el Señor da una orden
a Moisés para que le diga al pueblo que selle sus casas, que ponga sangre del cordero, un cordero sacrificado, en los dinteles de cada casa, para que al pasar el espíritu de muerte, esa casa no fuera tocada y pasara de largo el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad. Entonces, la sangre era representada como una protección, como un sello de protección. Y es así, mi hermano, como tanto en la parte del bien como la parte del mal, ¿sí? Satanás ha querido imitar lo que es la protección de Dios. Satanás ha querido imitar lo que es el cerco de protección de Dios y ha querido marcar el territorio, ¿sí? En el hogar, marcar un territorio en el hogar. Y ha usado estas fiestas para sellar eso, para marcar un territorio, poner un espíritu guardián en una puerta, ¿sí? Y esto es a través de Halloween, a través de estos usos, usando la calabaza como representación de eso, que parece ser algo inofensivo, algo decoroso, algo bonito, algo iluminoso, pero que se está activando, se está abriendo la puerta a los espíritus guardianes que, aparte de ser protectores, según como se dice la tradición, son invasores. Es ponerle el sello, ¿sí?, a ese hogar y de que ese hogar está poseído por demonios. Entonces, la otra parte de la tradición es que el uso de estas calabazas o estos jack lanterns, ¿sí?, era de protegerlos de espíritus que venían a meterse en las casas. Entonces, la función o la acción de que un niño vaya a pedir dulces a una casa y ese cántico de Tricky Tricky Halloween, yo no sé si muchos se acuerdan de eso, pero en países de Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, se usaba ese cántico, Tricky Tricky Halloween, quiero dulce para mí, y si no me das, te rompo la nariz. Algo sencillo, algo parecido, algo inofensivo, como un jueguito de niños. Tricky Tricky Halloween, quiero dulce para mí, y si no me das, te rompo la nariz. Eso nos recuerda a parte de nuestra infancia que hacíamos estas cosas de una manera ignorante. Pero tricky es trato, ¿sí? Es hacer un trato con el de la casa, con el dueño de la casa, ¿sí? Que si no da dulces al niño, entonces el niño le juega una broma a esa casa, le tira huevos o le tira espuma de afeitar, qué sé yo, como parte de lo que es el trato. Si no acepta el trato de darle dulce al niño, entonces el niño responde de esa manera. Ahora, en el trasfondo espiritual, según la leyenda, es de que si no acepta el dueño de casa ese trato, ¿sí?, en la representación, o sea, de lo que representa un niño cuando sale a pedir dulce, sale disfrazado, representa un espíritu malévolo que sale a tocar las puertas de las casas, ¿sí? Y sale a pedir refugio. Y si no se le da refugio, entonces ese espíritu malévolo lanza maldiciones sobre esa casa, ¿sí? Y es así como vemos que entonces la imagen de protección del Jack Lantern o la calabaza iluminada es para estar protegido de los espíritus o de ese espíritu de tricky, de trato, que sale de ambulante para buscar una casa donde refugiarse, ¿sí? Estamos hablando de dos polos que son iguales. Esto no quiere decir que la calabaza representa un amuleto o algo de protección por parte del bien. Eso lo hace entender la leyenda, ¿sí?
Pero vemos aquí dos partes. La una que es el significado de tratar, o que se dice tricky, el del trato, cuando un niño sale a pedir dulces y en el trasfondo espiritual o el significado de esto es que si no se le da, entonces termina lanzando una maldición en el ámbito espiritual. Como esa noche del 31 de octubre está asociada con la unión de lo espiritual llegando a lo terrenal. Es decir, el mundo espiritual, todo el mundo, Satanás y sus demonios, ese mundo espiritual está más cercano, ¿sí? Y se activan maldiciones. Es ahí donde se activan maldiciones. Y quiero cerrar, para terminar, que Halloween es uno de los días claves para que Satanás, óigalo bien, active maldiciones ante las cosas que para usted en el plano físico no representan nada. Satanás usa lo más sencillo, lo más, digamos que para muchos, lo más tonto, lo más inocente, lo que no representa peligro, como estrategia para activar una maldición. No se le olvide esto, mi hermano. No se le olvide esto. Que las cosas que aparentemente vemos como inofensivas son las que traen una serie de maldiciones, ¿sí? Una serie de activaciones en el mundo espiritual. Algo tan sencillo como poner una calabaza, ¿sí? Con una imagen terrorífica para supuestamente para espantar, para como un sello de protección, pero que la persona lo ve como algo decorativo para sus casas, algo tan sencillo como eso, está abriéndole la puerta a espíritus guardianes para tener esa casa cautiva, para que tener esa casa encerrada en un cerco de protección por parte del enemigo. Es así como a través de las tradiciones, a través de cuentos que nacieron y se formaron de una cultura, en una región, fue tomando fuerza y vemos hoy, al llegar el día de hoy, si en tiempos, en el hoy, vemos cómo esto se ha formado y ha tomado muchos círculos de la sociedad. Les hablaba anteriormente acerca de cómo se tomó el cine y la literatura y de cómo el cine y la literatura fueron instrumentos para que esto llegara a diferentes partes y formara una tradición de algo que aparentemente nació de una leyenda, un cuento de hadas, pero que tomó y ha tomado una fuerza impresionante a nivel comercial, ¿sí? Porque a través de los medios se impulsó el comercio de esto y esto se convierte en algo fuerte, en un sello, ¿sí? En algo orquestado por Satanás, en un diseño diabólico, pero que en el mundo físico, en lo natural, no se representa como una cosa peligrosa. Así que, mis hermanos, eh, es todo por lo que se refiere a este tema. Si ustedes quieren, digamos, hacer preguntas acerca del tema, alguna inquietud, pues pueden compartir conmigo a través del WhatsApp del Mañanero algunas preguntas con referente a este tema, que este tema ha sido, espero que este tema haya sido de mucho interés para usted, de mucha ayuda para usted, que tome alguna claridad acerca del asunto y pídale mucho a Dios que le muestre, que sea Él directamente que le muestre, sí, solamente el mañanero o este programa es un medio para hacerle ver a usted
las raíces espirituales de las cosas. Así que, mis hermanos, yo les invito a que usted, sí, a que usted escudriñe, a que usted le pregunte al Señor, sí, no se enfrasque, no se base solamente en información que pueda encontrar en el internet. ¿Ya? No se base a eso. Hay información ahí, pero no se base a eso. Básese al espíritu de revelación dado por Dios para entender el trasfondo de las cosas, el trasfondo espiritual de las cosas. No se base solamente al trasfondo histórico de las cosas, porque la historia eh, no es, óigalo bien, no es la fuente de la verdad absoluta. La fuente de la verdad absoluta es Dios. Y Él sabe el trasfondo espiritual de todas las cosas. Mi invitación es, mi hermano, mi hermana que me escucha, no disfrace a su niño. No comparta estas cosas que el mundo está queriendo y así, el mundo está poniéndolas como algo sano, como algo inofensivo. No sea parte de esto. Abra los ojos. Estamos en tiempos en los cuales Satanás está engañando a través de cualquier medio, de cualquier cosa que parezca inofensiva. Entonces, que este programa le haya servido a usted, que esta emisión le haya servido a usted para abrir los ojos, para entender más acerca de la procedencia de las cosas. Dios les bendiga y para el próximo domingo estaré hablando de los carnavales, ¿sí? Y la idolatría, de las fiestas carnavalescas y la idolatría, de lo que se asocia a la idolatría con las fiestas carnavalescas o el carnaval. Estaré hablando de esos dos temas, el carnaval y la idolatría. Estas dos cosas, cómo se asocian. Entonces estaré hablándolo en dos sesiones también. Es posible que lo esté hablando en dos sesiones también, ¿sí? Para explicar un poco acerca de esto. Entonces, Dios me les bendiga y que estén muy bien, que haya sido esto de mucha ayuda para ustedes, para su crecimiento. Dios les bendiga. Les habló el mañanero y esto es Palabra Viva.